Diálogo Directo. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la ley que tiene la intención de reducir el uso y comercio del plástico de un solo uso en nuestro país. La prohibición es para la utilización de fundas, envoltorios, envases, botellas, sorbetes, entre otros. La ley en realidad se llama Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plástico y la Prohibición de Plásticos de un solo uso en el comercio, que fue aprobada con 129 votos a favor de 130 legisladores. Y para hablar de esta normativa que aún espera la aprobación o el visto bueno final del Ejecutivo, hemos invitado vía telemática a Jorge Mortola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. ¿Cómo está, señor Mortola? Buenas tardes. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saluda Licenio Espinel. ¿Cómo recibe el sector al que usted representa la aprobación de esta normativa por parte de la Asamblea Nacional y qué implica para la realización del trabajo que ustedes realizan? Gracias, Licenia. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas de tan prestigiosa radioemisora. Para la industria plástica, el tener una ley orgánica, marco, nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad frente a las distintas iniciativas dispersas que ya se estaban dando a lugar en los distintos municipios, en donde en cada municipio se legislaba de una manera. Esto pues impedía conocer el norte, conocer cuál era cuál iba a ser la política país a futuro, a pesar de que con los distintos ministerios ya se venía trabajando desde hace más de 2 años, pensando en el plástico como producto generador de comodidad, confort, placer, trabajo y desarrollo, y también pues entendiendo que los residuos plásticos son pues realmente un problema. Y es así que cuando se promulga esta ley, es una ley que regula el uso de los plásticos, especialmente los de un solo uso, y lo hace de una manera que pienso yo ganamos todos. Ganamos porque se escuchó el clamor ciudadano por la contaminación ocasionada por la mala gestión de los residuos plásticos. Gana la industria en su necesidad de reglas claras, acordes con la necesidad ambiental, pero también con la realidad económica y social del país. Hoy la industria está preparada, hay reglas más claras que facilitan la toma de decisiones para invertir, para reducir la producción y el consumo de resinas plásticas vírgenes, al mismo tiempo que se reducen los residuos, reaprovechándolos, regresándolos a los ciclos de producción, incorporándolos en algunos casos en los mismos productos y en otros convirtiéndolos en otros productos. Al final, ahogaremos divisas al tener que comprar menos resina importada, se generará más trabajo al incrementar la demanda de los residuos y, lógicamente, crearemos riqueza, no solo con procesos industriales y trabajo manual, sino con la posibilidad de generar una mayor industrialización de los residuos que posiblemente en el mediano plazo permita su exportación. Ahora, señor Mortola, el objetivo de esta normativa es proteger, dicen los legisladores, la salud humana, el ambiente y la naturaleza, sensibilizar a las personas sobre la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso. ¿Qué son los plásticos de un solo uso para que nuestra audiencia lo entienda? ¿Y cómo lo va a aplicar esto la industria plástica? ¿Cómo van a llegar a aplicar esta normativa? Porque tenemos varias normativas que buscan cuidar el medio ambiente. Sin embargo, esos esfuerzos no siempre han dado resultados y se han quedado en el papel. En esta ocasión, ustedes son actores fundamentales para que esta normativa se pueda llevar a cabo. ¿Cómo la van a aplicar? A ver, empecemos por el tema del ámbito de esta ley, ¿ya? Y esta ley, pues, es una ley orgánica, rige en todo el territorio nacional, establece las políticas, regulaciones y supervisión que se aplican a la producción, distribución, uso, reutilización y reciclaje de los plásticos para evitar el impacto negativo en la salud humana y el ambiente. Y hace énfasis en los plásticos de un solo uso. Ahora, ¿qué es un plástico de un solo uso? Es aquel plástico que luego de usarlo para el propietario, para el usuario, deja de tener valor y por lo tanto lo desecha. Lógicamente, dentro de ese concepto, entran muchísimos productos que no se viene hoy en esta pandemia el pensar que puedan ser reducidos o eliminados, como por ejemplo las mascarillas, por ejemplo los guantes, las jeringuillas descartables, todos los insumos médicos, especialmente insumos que a más de ser considerados de un solo uso, también se vuelven sus residuos peligrosos que necesitan un trámite especial.
Es por eso entonces que luego de que generaliza plástico de un solo uso, la ley establece una serie de secciones en donde están todos estos plásticos que pues, son vitales para la salud humana, pero también son vitales para la seguridad alimenticia. Entonces es por eso que están excluidos todos aquellos plásticos que conforman la cadena de empaque primario. ¿Qué es empaque primario? Es aquel empaque que por necesidad tiene que estar en contacto con el producto. Usted va, por ejemplo, a un comisariato y usted ve unas funditas blancas, transparentes, que son hechas con altísima inocuidad, ¿ya? Porque eso va a estar en contacto con producto alimenticio, entonces ahí no se contempla ni siquiera reciclado, ¿ya? Porque tiene que ser pues realmente virgen el material, entonces usted coge ahí y eso no está regulado, porque eso entra en contacto con los alimentos. ¿Qué se regulan? Se regulan todos aquellos elementos que hoy por hoy están generando residuos de manera abrumadora. Vasos, sorbetes, platos, cucharas, cubiertos, las mismas bolsas plásticas. Eso se está regulando. A eso se refiere cuando se habla exclusivamente de plástico de solo uso. Y esta ley los prohíbe, ¿ya? O sea, los prohíbe en cuanto se fabrique con materia prima virgen. No están prohibidos aquellos que van en un proceso progresivo y paulatino, incorporando en su proceso de fabricación la reutilización de sus mismos residuos. O sea, el reciclaje, en otras palabras. Es el reciclaje de esos mismos residuos, correcto. Ahora, el reciclar esos productos a las empresas que los van a utilizar, ¿no les representa un costo adicional o esto abarata los costos? Bueno, hay que verlo de distintos ámbitos. Al inicio, lógicamente que va a generar un costo adicional porque hay que adaptar los equipos, los instrumentales, los tornillos, los moldes, para que puedan trabajar con material reciclado. Eso es una inversión inicial. En el mediano plazo, debe entenderse que estos porcentajes de resina reciclada que se incorporan reemplazan a resina virgen. Lo lógico es que estas resinas recicladas hechas localmente, libre de impuestos, libre de muchas cosas, tengan pues un precio inferior a la resina virgen importada, con el beneficio que dejamos de mandar dinero al exterior para comprar resinas vírgenes, dejamos de sacar divisas, por lo tanto la balanza comercial se mejora y se fortalece la dolarización. Esta normativa puede generar la posibilidad de dar puestos de trabajo al fomentar el reciclaje por un lado y por otro. ¿Qué papel van a jugar aquí los gobiernos autónomos, los municipios? Porque son los encargados, tienen la competencia de recoger los residuos y obviamente entre ellos los productos que van a ser luego reciclados. Bueno, gracias por la pregunta porque es muy valedera en este momento. Hoy por hoy, las personas que se dedican a la actividad primaria del reciclaje ven en el plástico una fuente importante de ingresos porque de los productos que ellos recogen es por el que más pagan, por lo tanto tienen mejores ingresos. Hoy por hoy los productos susceptibles de este reciclaje son básicamente, primordialmente el PET de las botellas plásticas y de manera secundaria las fundas y determinados empaques por el polietileno. En el momento en que esto se vuelve una ley, ¿ya? Y que se requiere reincorporar estos residuos, ya no solamente estamos hablando de PET y de un tipo de polietileno, sino que estamos hablando de otras resinas. Estas resinas van a tener demanda, por lo tanto los recicladores las van a recoger porque van a tener quien les pague por esa resina. Entonces, definitivamente se está generando una fuente de ingreso adicional porque se está reconociendo el valor de los residuos y pues aplicaremos igual que en otros países dejar de llamar basura a los materiales inorgánicos y realmente considerarlos como lo que realmente son, residuos. Eso por un lado. Por otro lado, la situación previa a esta ley genera una problemática porque los pocos municipios que tienen que pagar para que alguien externo haga la labor de recolección, hoy por hoy recogen todo y todo lo mandan a un mismo sitio, botadero, relleno sanitario. Esto, en definitiva, es una competencia desleal para ese reciclador
que necesita andar buscando esos residuos para poderlos vender. Con esta ley hay primero una necesidad de culturizar al ciudadano para que de mejor manera separe sus residuos de tal manera que el reciclador pueda recogerlos sin dañar el material orgánico y que el material orgánico vaya directamente pues al recolector de basura. Pero por otro lado, ya motiva a los municipios para que los municipios en el mediano plazo dejen de pagar a quienes le hacen la recolección de los residuos inorgánicos y los botan al relleno sanitario o al botadero de basura. Porque paradójicamente los municipios que hacen eso están pagando para que entierren dinero. Entonces, eso no es correcto. Algunas veces hemos comentado, y tomo un ejemplo específico, lo repito porque lo vivimos y lo hemos hecho bandera de demostración. En la Plaza Grande, frente al municipio de Quito, los turistas depositan disciplinadamente los residuos clasificados adecuadamente en los recipientes ecológicos, y a las pocas horas aparece el carro recolector del municipio de Quito, recoge este material, lo mezcla y se lo lleva en el camión de basura. Entonces todo el esfuerzo ciudadano se echó a la basura. Entonces requerimos ahí sí, esta ley pues sea un poquito más fuerte con los municipios en el sentido, por un lado, de exigir que cumplan su responsabilidad de mejorar aceleradamente sus capacidades y competencias para la gestión de residuos sólidos, pero por otro lado que el Estado también los ayude para que esto sea realidad, para que estas competencias realmente puedan ser ejecutadas. Para finalizar, la industria plástica está preparada para enfrentar este reto, tomando en cuenta que también depende mucho de la conciencia social de la sociedad en su conjunto. Hay países que ya están implementando estos cambios respecto a la prohibición del uso de plásticos, de este tipo de plásticos. En otros países ahí están más adelantados, pero también se debe mucho a la conciencia de conservación que tiene la gente. Eso aquí, ¿usted cree que se pueda dar al punto de que en 3 años, como indica la normativa, se pueda cumplir totalmente esta ley? Mire, el ecuatoriano no es diferente a los ciudadanos de otras partes del mundo. Y vemos el comportamiento del mismo ecuatoriano aquí, cuando va a Europa y cuando va a los Estados Unidos. Y vemos que rápidamente cambia, porque el comportamiento es la respuesta por un lado, a la educación y a la cultura, pero también por otro lado, a el entorno de la sociedad. Cuando ya tenemos una sociedad que comienza a presionar por un adecuado comportamiento, cuando ya tenemos unas autoridades que comienzan a sancionar por un lado y a motivar por otras para que cada uno cumpla su rol, tenga la seguridad que la ciudadanía va a cambiar, que es necesario hacer campañas educativas, es necesario incentivar en difundir estas buenas prácticas, por supuesto que sí, y es una labor compartida, tanto la industria, tanto los comerciantes en sus productos, como las autoridades que tienen a su cargo la gestión de los residuos sólidos. Le queremos agradecer, señor Mortola, por su presencia y por la información que nos ha proporcionado en esta entrevista. Jorge Mortola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, que nos acompañó en nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Licenia. Muy buenas tardes. En Punto Noticias, la noticia vive.